Hola, hoy en Pensar Tierno hablaremos al respecto de qué es lo que conforma la monogamia como modelo relacional y sobre todo como sistema, para hacernos preguntas sobre las formas en que nos influye a la hora de pensar, pero sobre todo al momento de sentir y de organizar nuestros afectos, para finalmente hablar sobre la propuesta de las no monogamias y el poliamor. Entonces vamos a pensar tierno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pensar Tierno. Yo soy Jess Flores. Y yo soy Aralyn Figueroa. Entonces, pues para conversar y para partir esta charla, pues quisiéramos empezar hablando sobre qué es la monogamia, justamente, ¿no? Y entonces, pues entendemos la monogamia como este modelo relacional que se da un poco como por default y por automático en nuestra cultura y en este sistema, que básicamente es esta conformación sexoafectiva en donde únicamente dos personas se relacionan y pues tiene como principal característica la exclusividad afectiva y también sexual. Pero pues partimos un poco justo de que la monogamia no es solo un modelo relacional, o sea, sería un poco pues ingenuo e inocente partir de que la monogamia es un modelo relacional más, porque lo cierto es que trae consigo pues un sistema detrás, o sea, un sistema de creencias, un sistema de prácticas, incluso un sistema de instituciones que están pues legitimadas en nuestra cultura, ¿no? O sea, cosas como las personas que tienen una relación monógama pues pueden acceder a ciertos derechos, por ejemplo, de salud o de vivienda, o son relaciones que están visibles en la cultura, por ejemplo, en el cine, en las series, en los contenidos musicales. Entonces, partimos de la idea de que la monogamia sí es un modelo relacional, pero también es un sistema de prácticas, de creencias, de posturas que justo naturalizan esa forma de relacionarnos y también la privilegian por sobre otras formas de relacionarse. Entonces estaríamos hablando de que hay una forma relacional que es, digamos, como la más visible, la que está más popularizada y extendida y que además pues se clasifica y se jerarquiza, como superior a otras formas de relacionarse. Pues retomando esta idea de Brigitte Vasallo, de esta autora de la que vamos a estar tomando varias ideas hoy, ella de pronto habla de cómo se equipara, por ejemplo, la fidelidad o la exclusividad con el respeto o con el compromiso. Y creo que pues hacer igual, ¿no? O sea, como de que A es igual a B, justamente viene de esa naturalización que mencionas, o sea, el pensar que eso es lo natural porque entonces esa es la forma correcta y esa es la mejor forma, porque también por eso está puesta como una mejor forma, ¿no? Como dices, sobre otras. Creo que también responde a eso, que hay ciertos valores que están amarraditos con otros valores y que entonces o sea, como que se lee muy automáticamente de si yo tengo múltiples parejas, entonces es muy probable que no haya compromiso, que no haya respeto, ¿no? Entonces, esa es otra de las cuestiones, digamos, en la monogamia como modelo relacional, que creo que luego también funda, ¿no? Porque entonces al momento en el que alguien se casa, pues también se juran respeto eternamente y fidelidad eternamente y casi, pues todo esto que va en el mismo paquetito, que al final, pues todo eso no se debe de romper, es inquebrantable y además es indispensable que exista para que así sea, ¿no? Que siga existiendo la pareja como debe de ser. Claro, y además me haces pensar ahora en que pues por lo menos para mí la monogamia era algo invisible hasta hace algunos años, ¿no? O sea, era un término que yo no conocía, o sea, yo me relacionaba de estas formas porque pues eran las formas que eran visibles para mí y entonces no había como ninguna otra opción, no había como ningún otro referente de que se podían construir relaciones de otra manera. Y entonces creo que muchas veces eso vuelve poderosos y hegemónicos a los discursos, ¿no? Como la naturalización y la invisibilización que se genera y que se va construyendo y legitimando alrededor de ellos. Entonces, es curioso que cuando hablamos de las no monogamias, pues justo surge la monogamia como esta estructura como tan poderosa, porque justo creo que esa es una de sus características, ¿no? Que es normal, que es natural, que no es una propuesta, sino que es una imposición. Sí, y ahorita me hiciste acordarme de esta frase que dicen que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo.
y me hace mucho sentido con esto que estamos hablando, porque pensaba cómo, por ejemplo, nos es más fácil imaginarnos que acaba una relación que imaginar que esa relación puede existir de otras formas, ¿no? O sea, y creo que eso responde un poco a la idea de naturalización tan profunda que tenemos sobre ello, ¿no? En ese ejemplo, pues del capitalismo, o sea, de pensar que, pues que es el mejor modelo que tenemos hasta ahorita y así es como está colocado, ¿no? Entonces, no, como que lo que les hace tan potentes creo que es eso que dices, como que son tan invisibles, tan puestos como presuntamente naturales, que eso les hace que ni siquiera pronunciamos las palabras, ¿no? El otro día que platicábamos que te decía que yo no me acuerdo haber justamente pronunciado la palabra monogamia, pues casi nunca, solamente a lo mejor uno la pronunciaba ahí cuando estaba, pues no sé, hablando de otros lugares en donde se relacionan de otras formas y entonces decías que ahí no, pero de ahí en más, o sea, no es una palabra que usemos y eso me hace pensar en el nivel de naturalización. Totalmente. Y entonces, pues pensaría para ti, ¿qué aspectos de la experiencia humana incluye y abraza la monogamia y cuáles crees que deja fuera? Yo creo que, bueno, es que para contestar eso de manera profunda, yo creo que sí tendría que hablar de la monogamia como sistema y como sistema de sentir y sistema de pensar. Porque entonces yo creo que sí abraza cosas, pero dentro del sistema, así como está funcionando, ¿no? De ese tipo de amor y de esos valores que son igual a ciertas cosas, ¿no? Porque entonces sufrir para luego llegar a quedarse con la persona amada, eso está bien, ¿no? Y así un montón de cosas que si tomas distancia y dices, oye, pero yo creo que sufrir para casi cualquier cosa, y sobre todo voluntariamente, pues no ha de estar, o sea, no debería de ser normal, ¿no? Entonces, o sea, creo que da mucha certidumbre y justo como que esta certidumbre viene pues más porque se apega a estas ideas y a este sistema de creencias y de sentires, ¿no? O sea, como que nos hace sentir que, pues que ya se nos da algo elaborado. Eh, Creo que algo que abona también un montón es que uno ya no tiene que pensar en cómo se va a conformar, pues, como sus relaciones, o sea, ya hay una forma, ¿no? Tú vas a vivir con tu pareja y entonces van a tener hijos y entonces a veces vas a ir con tu familia porque es importante, de pronto unos amigos pueden ahí existir o algo, pero tu pareja siempre va a ser lo más importante. Entonces, pensaba que esa certidumbre, o sea, si bien me parece chido que nos da certidumbre, también pensaba pues, ¿por qué nos da certidumbre, no? O sea, como pensar en, pues sí, porque esto me produce eso y porque eso está siendo así. Y ahí yo sí lo vinculo un montón con el sistema de pensamiento y de sentir, ¿no? Porque creo que por sí mismo, pues, o sea, como no hay tal cosa como natural, ¿no? Si hubiéramos crecido y nacido en un sistema diferente, sentiríamos tal vez de formas muy diferentes y nuestras expectativas serían muy distintas. Entonces, o sea, en concreto lo que te contestaría, pues es que creo que nos da certidumbre principalmente, ¿no? Como que abraza mucho esa idea que hemos visto en un montón de lados y como que nos da saber de cómo se va a conformar nuestra red de, pues, de amores, de amor y cómo y qué va a pasar mañana, ¿no? Entonces, pero ¿a costa de qué? Sí, me haces pensar que pues la monogamia tiene una relación muy estrecha con el amor romántico, ¿no? Sabemos que pues el amor romántico es esta propuesta que habla de que las formas en que entendemos el amor, perdón, son pues socialmente construidas y hay ciertos mitos del amor romántico que son justo estas ideas alrededor de que pues el amor todo lo puede, de que hay un único amor en la vida, el así llamado amor verdadero. Ujú. Y que el amor es algo que se encuentra, no es algo que se co-construye, ni es algo que se co-crea, más bien es una cosa que ya está ahí y solamente hay que encontrarla. De que hay que sufrir por amor, justo, ¿no? O sea, que el amor implica cierto, Y está pues, bien nivel, sufrir por así amor. es, que el amor implica cierto sufrimiento y cierto nivel de sacrificio también, ¿no? Entonces siento que el amor romántico como que trae muchas características de la monogamia,
O sea, es como una expresión de la monogamia y entonces pensaría que pues la monogamia ofrece como esta sensación de que tengo un lugar sumamente importante en la vida de la otra persona, ¿no? O sea, de que lo soy todo para la otra persona, de que soy su máximo, de que soy el centro de sus pensamientos, de sus sueños. Y creo que esa sensación es agradable, pues es satisfactoria, es Sí. algo que se nos invita a buscar y a habitar porque creo que nos da un lugar como de importancia y de existencia bastante profundo. Entonces creo que la monogamia, muchas de las cosas que ofrece para mí son promesas de felicidad, promesas de cariño, promesas de que las cosas van a estar bien, de que vamos a encontrar un refugio y de que siempre va a estar ahí. Entonces justo, o sea, resueno mucho con la idea que nombras de certidumbre, porque ofrece como la promesa de que un montón de cosas van a permanecer y van a estar ahí para nosotros. Sí, está, o sea, creo que es para mí inevitable pensar eso. También hay una aclaración que me gusta mucho que hace Brigitte Vasallo, que dice que de pronto la gente pues cree que el amor romántico es el amor detallista, ¿no? Y de pronto pensaba como si tú tienes una definición de lo que entiendes como amor romántico, porque yo no lo había pensado, entonces yo no la tengo. Pero, o sea, pensaba porque de pronto la gente como que siento que al momento de querer cuestionar como el amor romántico, um, pues pueden llegar a lugares de pensar que entonces no hay que hacer como esas cosas bonitas que se colocan, etcétera. Y de pronto creo que hay ahí como una confusión, no sé. Pues creo que para mí el amor romántico, una de las características así como fundamentales que tiene es como la jerarquización de los afectos. Es decir, creo que la apuesta no es dejar de tener esos detalles ni esos gestos como románticos hacia las personas que queremos, sino la apuesta es hacer una reflexión de hacia quiénes los estamos dirigiendo y por qué no se los dirigimos a otras personas. O sea, creo que si hacemos como una clasificación de a quiénes vamos a cuidar, a quiénes vamos a querer, y en función a esa clasificación hay ciertas personas que pues no son tan cuidadas, ¿no? O sea, que no acceden, digamos, a ese privilegio de ser cuidadas y de ser queridas. Entonces creo que acá el tema es no tanto como eliminar o desterrar esas prácticas románticas de nuestra vida, sino pensar a quién históricamente han estado dirigidas y entonces quiénes se dejan fuera. Y creo que la respuesta es bastante clara, o sea, las personas y los espacios que usualmente ofrecen cuidados son las relaciones de pareja. Y hay otras relaciones que se quedan un poco detrás y se quedan entonces descubiertas, descuidadas, desatendidas, un poco expuestas frente a los efectos pues, terribles y hostiles de este sistema. Y entonces pareciera que si soy entre comillas, solo tu amiga, pues entonces no tengo tanto derecho a ser cuidada y querida por ti como tu pareja. Siguiendo esta idea pues de las cosas que nos acomoda la monogamia, ¿no? O porque da certidumbre, añadiría esta idea también de cómo nos acomoda los afectos. Y creo que eso también es un mapa ya prehecho. O sea, si bien nos dice qué va a ir pasando y cómo van avanzando las relaciones, porque también esa idea de avance creo que está muy permeada por la monogamia y por pues este tipo de amor. O sea, como que tienen que ir avanzando las relaciones hacia ciertos lugares y entonces ir dando pasos, etcétera. Y, o sea, ese es por un lado, y lo que va a pasar ahí. Y por otro lado, pues lo que pasa en los afectos y cómo se acomodan muy automáticamente, que la pareja, como decías ahorita, o sea, cómo jerarquiza los afectos también muy automáticamente, porque entonces en un sistema monógamo tú no puedes poner a otras personas sobre tu pareja, porque eso va a ser leído pues hasta como violento, ¿no? O descuidado o un montón de cosas. Y ahí lo más importante tiene que ser tu pareja, independientemente de si la conociste ayer o si es muy profundo el vínculo que se tienen o no es tan profundo o si apenas se está gestando ahí Entonces, creo que, o sea, esa es una de las primeras cosillas que yo siento que sí ofrece.
O sea, creo que brinda esta certidumbre y otra vez lo coloco como de a costa de qué. Sí, claro. Y pensando entonces en esto, pues hablando de las propuestas de las no monogamias, que justo tratan de contestarle a la monogamia pues como sistema y como modelo relacional, pues nosotros entendemos un poco las no monogamias como un espectro, o sea, como un espectro de prácticas y de posturas que justo intentan de alguna manera como desafiar, como acomodarse de maneras distintas a las que la monogamia propone. Entonces, pensémoslo así, ¿no? O sea, como un espectro, como un abanico de opciones que son como bastante diversas entre sí, y en ese abanico es donde se ubica el poliamor. Pensamos un poco el poliamor como esta postura que pues propone la posibilidad de que las personas podemos establecer afectos significativos por más de una persona de manera simultánea y si así lo queremos podemos también establecer relaciones sexoafectivas con más de una persona de manera simultánea, obviamente con el consentimiento de todas las personas implicadas. Entonces, para nosotros, tanto las no monogamias como el poliamor es una forma como de responderle a esta estructura romántica que se nos ha impuesto y que se ha naturalizado como la correcta y como la mejor, y es una manera de tomar una nueva postura dentro de nuestros afectos, tratando como de apostarle a nuevas maneras que hagan un poco más de sentido con nosotros. Yo creo que también es un espectro, sin embargo, a mí me parece que o sea, hay posturas más críticas que otras, no porque sean mejores, simplemente porque a mí me hacen sentido. Em, y porque a mí me hace sentido que se les cuestione a esta jerarquía de afectos, ¿no? Pienso mucho, por ejemplo, en formatos como de poliamor jerárquico, que a mí no me hace tanto sentido porque siento que finalmente pues hay una centralización del afecto, ¿no? O sea, solamente puso otro escaloncito. Digo, es un popular opinion, ya lo había dicho antes. O sea, como que solamente ponen un nuevo escaloncito, ¿no? O sea, antes era la pareja y luego los familiares y ahora hay un nuevo escaloncito que es la pareja central y luego el otro escaloncito de las otras parejas, ¿no? Y con otras con el peso que puede conllevar ese otras, ¿no? Porque no son la pareja principal. Entonces, de pronto a mí me parece que o sea, si bien no lo estoy, o sea, creo que sí se para de formas contundentes frente a la monogamia y en la búsqueda de otros afectos, a mí me parece importante seguirles haciendo preguntas a esos otros pues esquemas relacionales. A veces responden a un contexto, que eso también lo entiendo mucho, ¿no? O sea, una pareja que tiene no sé cuánto casada y de pronto se empiezan a abrir, o simplemente una pareja que existe ya y que de pronto se abre al poliamor. O sea, pues eso va a tener efectos en las otras personas, pero a mí me parece importante, pues por lo menos saber que existe, ¿no? Hacerlo existente y saber que hay ciertas cuestiones que pueden estar haciendo jerárquicos los afectos y preguntarnos si queremos habitar eso y por qué, ¿no? Incluso también esta idea como de parejas pues no sé, triejas o otro tipo de conformaciones, creo que finalmente hacen esta idea que dice Brigitte Vasallo, que montan la pareja, ¿no? O sea, como que al final tú construyes la pareja y para ella sí lo pone en cuestión así de, pues no es tanto si es con una, con dos, con tres o con 10. O sea, finalmente están en esa centralidad del afecto y entonces esas cosas que pasaban con una persona, pues ahora vives con dos personas y no sé qué. Y entonces a mí o sea, lo que recupero de esto no es invalidar esas formas de las que estoy nombrando, solamente a mí me parece importante, pues, verlas con sospecha, o sea, como con lo que a mí me hace sentido del poliamor, porque yo siento que esta idea de poliamor de la que habla justamente Brigitte Vasallo, me da como mucha luz de pensar más bien en reacomodar los afectos y darles como la importancia que merecen. Entonces eso se me hace bien bonito porque yo puedo seguir teniendo pues tal vez solo una pareja y eso me es muy chido, pero también eso me ayuda a ponerle más peso a mis otras relaciones afectivas y que no necesariamente tengan que ser solamente las sexoafectivas las que están como en esos escalones y siento que eso lleva más como pues no digo que horizontaliza, porque pues
hay muchas características que pueden ayudar a conformar eso o no, pero a mí me parece que nos acerca a cositas más tiernas y bonitas. Sí, me encanta todo esto que dices y resuena un montón, porque Ok. creo que la idea no es sugerir que las no monogamias entonces son la respuesta, ¿no? Ujú. Porque como el resto, creo, de luchas humanas, pues es una postura inacabada, es una postura que se sigue reflexionando a sí misma, ante la cual hay que permanecer críticas y pues hay que permanecer haciéndole preguntas. Entonces, tampoco creo que esa sea la propuesta, ¿no? Ahora asumirla como la Ajá. respuesta, porque pues pensaría que también las no monogamias pueden replicar como características de este sistema, que pues sabemos que es capitalista, patriarcal, misógino, muchas veces violento. Entonces, siempre pensarlo así, ¿no? O sea, como una postura que sigue en formación y que si bien sí se anima a sugerir y a proponer, también pues no está dando algo ya acabado y concluido, ¿no? Y finalizado y certero. Y entonces pensaba un poco escuchándote sobre con qué valores o posturas o creencias tuyas dirías que coincide el poliamor. Creo que con esto último que te decía de cuestionar el sistema, más que o sea, el hecho de que sea monógamo no es lo que me parece cuestionable, sino que justamente sea automático y natural, ¿no? O sea, como colocado como natural, mejor dicho. Eh, Porque sí, ya me acordé que las comitas a lo mejor alguien no las ve. Entonces voy a hablar sin comitas visuales. Eh, bueno, retomando eso, o sea, creo que no es el hecho de que simplemente pensar que, es que es monógamo y es malo, o sea, no, ni siquiera lo pensaría con esos términos. Más bien me parece sospechoso verlo con esa automaticidad así de creer que entonces eso, pues, hay que poner algo en contra, porque una cosa que me hace mucho sentido es, pues no vamos a poner algo en contra simplemente para que entonces sea la cosa diferente y entonces eso ya nos hace punks a todos, ¿no? Porque entonces ya todos somos punks porque estamos haciendo la cosa distinta que como está puesta. O sea, creo que ahí también habría que revisar pues, ¿qué hace eso? Y creo que a mí la cosa como que me da más lucecita sobre todo esto de las no monogamias es justamente pues repensar los afectos y reorganizarlos y permitir que existan de otras formas como más bonitas, más tiernitas y también de formas, o sea, digamos que como que le quita un poco esta limitación de, ay, es que tú y yo nada más vamos a compartir tal cosa porque pues somos amigos que casi no se ven, o sea, siento que eso permite imaginar nuestros afectos de formas más diversas y entonces tener una cercanía y estos otros montón de intimidades que tenemos con un montón de personas que son nuestras amigas y amigos. O sea, eso me parece muy, muy bonito, porque siento que, pues la cosa también, o sea, a mí algo que no me hace sentido y que creo que con eso también explico lo que sí me hace sentido, pues es el pensar en solamente consumir personas, ¿no? Y salir con un montón de gente y consumir cuerpos y más gente y decir que eres muy poliamoroso o muy no monógame porque sales con un montón. O sea, creo que eso, pues más que ser contra sistema, es como muy pro sistema porque justamente más bien replica, pues esto que alguna vez hablábamos de la desechabilidad, ¿no? O del consumo. Entonces, eso me gusta mucho, que permite que existan las relaciones como tengan que existir y que entonces podamos habitarlas con esas, o sea, en esos espacios que queremos habitar y que esas relaciones pueden conformar también, o sea, esas personas como lo hacen nuestras amigas, o sea, como pues conforman con otros amigos y eso está chido y no tenemos un mejor amigo porque también como que eh, no sé, a mí digo, ya sabes más o menos mi idea de los tops, como que yo de pronto sentía que era malite para hacer tops y de pronto me di cuenta pues que no había que hacer tops porque pues es poner a competir ahí a tus monitos, ¿no? De cuál
Entonces, pues no puedes poner ahí a competir. Y digo monitos refiriéndome a lo que sea, ¿no? O sea, como de mi top de bandas, pues no tengo un top de bandas. O sea, a veces me gusta más una, a veces ninguna, a veces no sé. Entonces, me gusta o sea, hablo como de todo esto porque siento que eso, que se me permita que los afectos puedan existir así, está bonito. Y entonces, pues no quiero hacer top de afectos. Ujú. Sí, es que me haces pensar que para mí una de las cosas que la no monogamia propone que se me hacen súper interesantes es la posibilidad de repensar lo que entendemos como un vínculo significativo, ¿no? O sea, porque creo que sí hay ciertas características, o sea, hay como un listado de rasgos que asociamos a a un vínculo, perdón, significativo y que entonces al no estar presentes pareciera que ese vínculo sí es importante, pero no tanto, o sea, como que no es tan especial, no es tan profundo, no da para tanto, no va para largo, no sé, como que hay estas ideas, ¿no? Pienso, por ejemplo, mucho en lo sexual, o sea, nuestros vínculos se basan mucho en si hay un comportamiento sexual y hay una interacción sexual o no. Pero se me vienen a la mente las personas que están dentro del espectro asexual, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué sucede con los vínculos que establece, ¿no? O sea, que puede haber cariños, amor, afecto, cuidados, pero como no se encuentra el componente de lo sexual desde esta mirada tradicional, entonces quizás son vínculos que no son tan importantes, ¿no? O sea, real que no valen tanto como otros donde sí hay esa forma de compartirse, lo cual me parece pues bastante terrible, ¿no? Y bastante brutal frente a las vidas y las identidades de las personas. Pienso mucho en cómo nos han invitado también a mirar la amistad, ¿no? O sea, que si bien la amistad es un vínculo sumamente valioso e importante, justo como no se encuentra dentro de este espectro de lo romántico y de lo sexual también, pareciera como si fueran vínculos de repente como de segunda o vínculos un poquito como de respaldo. Cuando algo malo sucede, si les convocamos, pero en el día a día son vínculos que descuidamos un poco, que no les tenemos tan presentes, que no les hacemos como tan partícipes como quizá nuestras parejas sí, ¿no? Entonces, creo que hay una invitación constante para mí dentro de las no monogamias para reflexionar muy profundamente sobre qué entendemos como vínculo significativo y entonces para como ampliar un poco esas comprensiones, ¿no? O sea, para incluir a otros vínculos y para mirar a todos nuestros vínculos como con estos ojos como de valor, de cariño y de reconocimiento, entendiendo que cada uno de esos vínculos en sus particularidades y en sus individualidades, perdón, son pues sumamente valiosos, así como existen. Sí, creo que, digo, retoman muchas cositas que también decía, pero justamente esto pues de no condicionar a los vínculos a existir, que vuelvo a esta idea de la cuestión ya prehecha y no sé, o sea, a mí me es muy inevitable no pensar en todos estos cuestionamientos sin pensar en el sistema, o sea, en la monogamia como sistema y como sistema de estas dos cosas, de cómo pensamos y de cómo sentimos. O sea, eso siempre siento que es lo que rompe el pensarnos dentro de las no monogamias y nos da chance pues de, como si fuera plastilinita, de hacer otros moldecitos para que sea todo más amable. Ujú, claro. Y entonces me gustaría un poquito preguntarte sobre, para ti, ¿qué es lo más luminoso de la propuesta de las no monogamias? Pues creo que este cuestionamiento que ya decía al final, o sea, creo que esa chance de no estar constreñidos a tener que habitar los afectos, y cuando digo los afectos me refiero a todos los afectos, porque de pronto también siento que pareciera que nos estamos repensando pues con quién nos vamos a relacionar sexoafectivamente, y a mí la verdad me ha servido mucho para pensar en más amplio, y entonces darme cuenta que tengo un montón de personas que son muy significativas en mi vida, ¿no? Y que no son personas que son vínculos sexoafectivos y que pensarles desde, o sea, el pensarme a mí desde las no monogamias y pensar como este reacomodo de afectos que ya no es automático, y entonces yo puedo pensar que pues que pueden tener ningún acomodo, incluso como esto que decía de que no quiero hacer un top de quién quieres más, ¿no? Que a veces es un chiste que hago porque
O sea, como ¿de dónde te vas? ¿Con quién te vas a ir en el carro? Pues con quien quieras más. Y me es un chiste como que hago constantemente porque justo de pronto siento que así es el sistema como monógamo que nos dice así de tienes que elegir y es, pues no quiero elegir de esa forma si voy a querer más a mis amigos o a mi pareja. O sea, puedo ser eh, chide con las dos personas. Entonces pensaba que ese reacomodo de los afectitos se me hace muy, muy precioso porque pues justo a mí me ayudó a ver que entonces reconozco a esas amistades como en lugares bien importantes y que entonces no estoy reacomodando nomás ahí una cuestión sexoafectiva, sino que estoy como dándole espacio y entonces eso a mí sí me ayudó mucho, por ejemplo, a resignificar ahí las formas en las que, pues, no pensar en esto como decías, de que solamente ir con las amigas cuando ya estás ahí, que ya te dejaron y entonces ya vas, oigan, ya volví y ya pues todos están ahí, pues siempre te reciben, pero pues también ahí hay dinámicas, a veces siento como pues de consumo y de ya te necesito, ahora sí, ven. Entonces, como que desmantelar todo eso a mí me ha sido bien bonito y bien, porque de pronto pensaría que la gente diría, no, lo más chido de las no monogamias es que puedes tener un harem con 70 personas, ¿no? Pero realmente, o sea, para mí lo que ha sido como más importante, y eso también puede ser, ¿no? O sea, es también algo bonito porque permite que te puedan gustar otras personas y tener acercamientos sexoafectivos con más gente, pero creo que a mí como, incluso como por el momento que estoy en la vida, sonó como de superación, pero en ese momento que estoy en mi vida, pues creo que eso me ha sido como muy cálido y yo diría para mí eso, no sé si tú qué piensas. Pues quisiera decir por dos a todo lo que dijiste. Pero Entonces, ya preguntaste tú. voy a decir por dos, pero también añadiría otras dos cosas que se me vinieron a la mente escuchándote. Una de ellas es que creo que para mí algo muy luminoso de las no monogamias es justo como que permite intimar y acercarse a las personas de otras formas, ¿no? O sea, de otras formas que no son como las propuestas por el sistema monógamo. Pienso mucho en la oportunidad, obviamente depende como del lugar dentro de la no monogamia que une ocupe, pero pienso en la oportunidad que de repente la no monogamia brinda de acompañar a tu vínculo, a tu pareja en un duelo, ¿no? Y entonces a mí me parece algo sumamente mágico y sumamente maravilloso poder estar con alguien que amas en un momento de tanto dolor para él, ella, ¿no? Y creo que es una experiencia que de repente la monogamia, no ofrece, ¿no? O sea, como que no, incluso ni siquiera concibe que algo así pudiera pasar. Digo, si no podemos muchas veces hablar con nuestra pareja de que sentimos atracción hacia otra persona. O del pues, ex o no sé de qué. cualquiera, de un actor, de alguien que vimos en la calle. Ahora, imagínate, mucho menos estar elaborando un duelo con alguien más. O sea, es como un tipo de conexión y de cercanía impensable dentro de la monogamia. Entonces, algo que yo me he encontrado es que la no monogamia para mí me ha permitido acercarme a las personas de maneras que para mí han sido simplemente impensables, pues, o sea, que yo no me imaginaba que pudiéramos generar esa clase de como de intimidad y de cercanía y que para mí ha sido sumamente valiosa, ¿no? Y eso lo pienso, pues justo como bien señalabas, no nada más con vínculos sexoafectivos, sino también con amistades, ¿no? O sea, como la invitación que me ha hecho a acercarme a mis amistades de otras formas, a vulnerarme más con ellas, a cuidarles de maneras mucho más amorosas, a no pensarles solamente como un lugar que me va a apoyar y que me va a respaldar en mis tiempos difíciles, sino que son personas que yo genuinamente amo y les profeso un cariño muy profundo y que entonces quiero que mis acciones hablen de eso. Entonces pensaría de inicio en eso, o sea, como en la posibilidad de crear otro tipo de cercanías, de intimidades. Y ya se me olvidó la otra cosa que iba a decir. Digo, por lo que estabas diciendo, pensaba en la segunda también en esta idea de, pero no sé si, voy a intentar adivinar, pues, en esta idea de que tienes que estar bien para estar con otras personas. No sé si adiviné.
No, pero bueno, está pero bonita. entonces eso también. Entonces, además, em, creo que eso también es una idea que de pronto nos ronda. O sea, como que estás en una relación y entonces tienes que estar ahí sufriendo tu persona ahí sola en un tiempo y luego ya te reparas y te bañas y te peinas y todo y entonces ya, pues ahora sí ya mereces que te quieran una nueva vez y órale. Creo que eso, o sea, también es pues una cosa también muy similar a lo que cuentas tú que permite las no monogamias, porque entonces, pues si alguien pues no está bien, pues se le puede acompañar de las formas en las que lo requiere y puede tener una relación con las personas de las formas en las que lo requiere y en las que lo puede habitar y puede haber un cuidado dependiendo de lo que va necesitando, porque justamente pues no tiene unas obligaciones exclusivas así de decir que tienes que hacer ciertas cosas porque ya tienes la relación y tal vez hay cosas que no quieres habitar en ese momento porque lo que te está atravesando eh, pues te hace no querer habitar ciertas partes de ti, ¿no? O sea, pensaba como si alguien no quiere habitar lo sexual en ese momento, pues no puede tener pareja, porque pues en una cuestión monógama, pues o a menos de que tenga una pareja sexual y haya una exclusividad ahí, pero de ahí en más, pues esa persona, entonces la otra persona tendría que pues estar ahí también de acuerdo con no habitar eso. Entonces creo que, o sea, ese es como un ejemplo tal vez como muy simple, pero creo que de ahí en más podríamos pensar en cualquier otra cosa que podría condicionar el actuar de las personas en las relaciones y entonces pienso que eso acá se desbarata un poquito y que permite tener formitas distintas y entonces esas personas pueden ser acompañadas y cuidadas de un montón de formas y finalmente sí, o sea, creo que ahí sí se vuelve muy tangible esto que luego dicen que no, es que no tienes que estar bien para pues para merecer cariño. Es, bueno, pues te lo dicen, pero a la hora de la hora, a lo mejor no se siente tan así. O sea, creo que esto nos acerca un poco más a que sí haya formitas de que eso pase. Sí, de acuerdo. Y la otra idea que Eso. quería, que quería compartir y que ya me acordé es alrededor de la competencia. Creo que para mí una de las cosas más luminosas de las no monogamias es la idea de que no tenemos que competir, no tenemos que competir por el cariño, por el cuidado, por ser eh, pues reconocides y mirades, ¿no? Porque yo pues ubico que si bien yo no lo reconocía así, pero yo ubico a partir como de empezar a leer y empezar a conocer a las no monogamias, que la neta mi vivencia en la monogamia era sumamente desde la competencia, pues y te digo, o sea, yo no lo ubicaba así y mucho menos lo nombraba de esa forma, pero me doy cuenta de que yo todo el tiempo estaba compitiendo, pues estaba compitiendo con otras morras, ya fueran reales o imaginarias, ya fueran conocidas o no conocidas mías, pues para tener ese premio llamado ser querida, ¿no? Y querer y tener una pareja. Entonces, siento que justo para aspirar a ganar ese premio tenía que hacer muchas cosas, ¿no? O sea, tenía que mostrarme a mí misma como valiosa todo el tiempo, tenía que demostrar por qué valía la pena estar conmigo, tenía que hacer un montón de cosas por la persona, muchas de ellas a costa de mí misma, anulando necesidades o límites míos. Y entonces siento que para mí la no monogamia me ha permitido desactivar esa competencia, pues, o sea, como totalmente tirarla para abajo y vivir el mundo de otras formas no competitivas. De repente no puedo negar que todavía se aparece, ¿no? O sea, como parte pues de esta educación patriarcal que me conforma y que todavía tengo, pero pensaría que pues me ha permitido habitar el mundo de unas formas en donde ya no tengo que estar compitiendo con otras personas y eso para mí ha sido sumamente destanteante, pero también profundamente liberador porque me hace sentir que está bien ser yo, está bien ser la persona que yo soy con las características que yo tengo y creo que por primera vez en toda mi historia personal puedo estar en una profunda paz conmigo misma, ¿no? Y saber que eso que soy
es querible, ¿no? Y puedo pues presentárselo a otra persona y que puede ser querido. Y entonces esta competencia pues ya no tiene sentido. No es que ya no simplemente quiera ejecutarla, es que pierde totalmente su sentido y su propósito y su finalidad, porque ya no estoy compitiendo con nadie, ¿no? Y no quiero que nadie compita conmigo también. Sí, eso creo que es algo que me hace mucho sentido. Creo que en mi historia también me atraviesa mucho la idea, digo, hemos hablado en otras ocasiones sobre esta idea de la competencia y creo que pues a mí desde chiquite no me gusta competir. Entonces creo que yo siempre decidía no hacerlo y la razón a algunas personas les podrá parecer muy absurda, que es como pues simplemente no hay un deseo de... O sea, hay un deseo de que no quiero perder, o sea, no quiero que alguien, pues no quiero saber que alguien es mejor que yo o que alguien es mejor en X cosa que yo, simplemente pues quisiera ser apreciada pues, por como soy, como lo dices. Entonces, esta idea de no tener que competir creo que también se alinea mucho con mis formas de pensar. Em, Creo que yo no tenía tan visible ese deseo, o sea, creo que es algo que me acompaña desde hace muchos años, pero no tenía tan visible ese deseo de que pues a mí simplemente pues no me interesa, ¿no? Y la razón por la que no me interesa es pues porque no quiero probarme yo mejor que nadie, ni que nadie tenga que hacer eso. Em, y nada, se me ha hecho muy bonito, porque justamente como dices, ya no tiene sentido. O sea, si ya no va a haber esa estructura que nos pone ahí a ver, gánense no sé qué, o sea, eso ya no tiene sentido. Que de pronto si lo vemos es una cosa bastante perversa y ahí medio rara del sistema de ponernos a competir básicamente en todo, ¿no? Porque luego hay un argumento como que sustenta la competencia muy pues desde la idea de lo que somos capaces de hacer y que unas personas son mejores, más capaces de hacer que otras, pero finalmente sabemos que eso es más contextual, o sea, sabemos que hay gente en cargos que no es que estén ahí porque, o sea, sabemos que la cosa es más compleja, no quiero decir que entonces todo el mundo haga todo, sino que creo que el mundo es más complejo y como que lo simplificamos de pronto para argumentar unas cosas muy concretas y luego ya lo complejizamos cuando ya nos conviene la cosa. Y en este caso de la competencia siento que lo simplificamos y decimos, no, es que la gente más apta tiene que estar, ok. Sí, y otra cosa que pensaba que también a mí me parece como muy luminosa de la propuesta de las no monogamias es la idea justo de que entonces las relaciones se pueden diseñar y se pueden construir, ¿no? O sea, si estamos partiendo entonces de que la monogamia ofrece estos, digamos, mm, como lineamientos como ya preestablecidos sobre cómo relacionarnos y que un poco pues estamos cuestionando lo que esos lineamientos incluyen y que hablamos de que dejan fuera un montón de personas y de que incluyen prácticas violentas. Entonces creo que una de las cosas que para mí la no monogamia, perdón, ofrece es la posibilidad de entonces diseñar con la persona con la que nos estamos relacionando la relación que queremos tener, ¿no? O sea, como partir de qué estamos buscando en la vida, cómo nos queremos encontrar en la vida y a partir de ahí generar y co-construir y definir esa relación que estaremos teniendo. Esto pues claramente pues es una aproximación muy incierta porque pues si partimos de que solamente tenemos estos referentes monógamos, puede luego ser muy difícil construir cosas que traten como de salirse o como de cuestionar esas estructuras. Entonces, realmente es un desafío, por lo menos en mi experiencia así ha sido, pero también ha sido algo bastante como revelador y bastante cálido para mí, ¿no? O sea, porque nos ha por lo menos a las personas con las que me relaciono y a mí, creo que nos ha facilitado tener conversaciones como muy transparentes y como muy honestas sobre quiénes somos y qué es lo que estamos buscando y qué queremos compartir con la otra persona. Entonces, me ha parecido muy mágica esta experiencia de poder preguntarnos si ya no partimos, ¿qué voy a hacer
todo para ti, si ya no partimos de esta idea de que tengo que ser el centro de tu vida, el amor de tu vida, la razón de tu existir, ¿no? La razón por la que te despiertas todos los días, tu media naranja, etcétera, etcétera. O sea, si ya no partimos de esas ideas, entonces, ¿qué podemos ser el uno por el otro, ¿no? O sea, ¿cómo queremos coincidir en el mundo? ¿Cómo queremos habitar nuestras vidas? ¿Qué nos queremos compartir? O sea, me parece como un acercamiento sumamente tierno porque habla como de ese deseo de coincidir y de conectar con las otras personas y de buscar las mejores formas para hacerlo. Sí. Y pues bueno, para ir cerrando un poco esta conversación que tenemos hoy, pues me gustaría preguntarte, pues con qué reflexiones te quedas, con qué preguntas te quedas a partir de esto que platicamos. Yo creo que sobre todo el abordar esta idea de que la monogamia no es natural en el sentido de que, o sea, como si fuera, de pronto está colocada como si fuera la mejor forma, como si fuera la forma en la que normalmente se tiene que hacer, cuando históricamente sabemos que hay un montón de otras razones por las que está instaurada y que también está instaurada en el mundo que conocemos nosotros y que habitamos. No es que esté instaurada en todo el mundo y que no existan otras formas, ¿no? Me hace mucho sentido pensarla como sistema, sobre todo, porque me gusta esta idea de Brigitte Vasallo, eh, que dice que finalmente la monogamia lo que hace es codificar al amor de la misma forma en la que los segundos y los minutos y el reloj codifican el tiempo. Esta idea de que el tiempo es cada que avanza la manecilla, pues el tiempo no es eso, ¿no? Esa es como la representación y como esta punta del iceberg de lo que es el tiempo, porque no tenemos una mejor forma de medirlo y no quiere decir que sea la mejor forma de medir el tiempo. Seguramente no ha habido necesidad de buscar otras, pero seguramente pues, a lo mejor no es la última. Entonces, pensarle así, como que el monogamia es igual a amor, y entonces como que entonces todo lo que se hace dentro de la monogamia o lo que se tiene que hacer como fidelidad, exclusividad, etcétera, es igual a respeto y compromiso, me hace pensar otra vez en esta idea de sistema, y que entonces también esta idea de que los sentimientos son naturales, creo que también está, o sea, es algo que me gustaría que nos quedáramos pensando, porque entonces, en el sentido de, no naturales o no naturales de que si existen o no existen, sino más bien, qué cosas te hacen incomodarte, qué cosas te hacen estar bien, ¿no? O sea, pensaba, por ejemplo, en un ejemplo así muy soso como en el de las películas, cuando vemos que mueren ciertas personas que son como las antagonistas, pues hasta a veces hasta sentimos bien, ¿no? Y si son unos ahí medio de segundo nivel, pues no sentimos nada. Pero si algo le va a pasar a los buenos, a las personas que son pues las que sí valen, entonces ahí sí empieza a haber una operación en nuestro sentir como de, ahí sí nos preocupamos, decimos, no, ¿qué está pasando? Incluso, no sé, pensaba como en estas reacciones de series, pues que hay gente que se pone así como, no, pero ¿por qué? O sea, como que sienten una angustia, y esa codificación es pues parte de un sistema ahí de creencias y de sentires. Entonces, lo que yo me gustaría que nos quedáramos pensando es eso, de qué formas la monogamia como sistema de pensar, pues nos ha hecho pensar ciertas formas, y entonces todo esto deviene en que nos relacionamos de X manera, que aparte esa manera ya está dada, pero más importante y más oculto, el que nos hace sentir de ciertas formas, y entonces nos hace sentirnos bien con ciertas cosas y sentirnos mal con ciertas cosas, que no es que sea más importante, pero a veces es más profundo. Eh, y entonces a mí, o sea, es una conclusión inconclusa, porque, o sea, justamente me hace preguntarme de qué otras cosas de qué otras formas me está atravesando, incluso en cómo me siento, en qué siento que merezco, en cómo me relaciono en otros lugares, en otras formas, ¿no? Entonces, eso a mí se me hace muy importante. No sé, ¿tú qué concluirías? Sí, me hace mucho sentido lo que dices, porque finalmente, pues las cosas que sentimos,
pues sí tienen una realidad social que las respalda, ¿no? O sea, por eso, por ejemplo, tenemos las concepciones que tenemos alrededor de la infidelidad, ¿no? Y por eso experimentamos sensaciones de traición, de desesperanza, de mucho dolor, de desilusión, porque pues hay ciertas ideas atadas a la idea de infidelidad. Y entonces pensaría que esos sentires, claro que son reales y claro que es importante que los escuchemos y atendamos, pero responden a creencias, a estructuras que están legitimadas y que están normalizadas, ¿no? O sea, como que se asume que el amor tiene que darse de ciertas formas y entonces cuando no sucede el amor de esas ciertas formas, pues experimentamos dolor. Entonces, pues pensar esas respuestas en nuestras emociones, en nuestras sensaciones, siempre inscritas en un contexto que es social y que pues también es histórico, ¿no? Y pues con respecto a mis conclusiones, pues pensaría que me interesa un montón que podamos platicar quizá la próxima vez o en próximas ocasiones justo sobre los efectos del pensamiento monógamo en nuestras vidas, ¿no? O sea, como que me quedo muy curiosa de ubicar en dónde nos ha atravesado en lo específico a nosotros y cómo le hemos respondido. Pensando que pues claro que ha sido pues la educación que hemos recibido, ¿no? Y las, digamos como las guías amorosas que se nos han dado para movernos en el mundo. Entonces pues eso es algo que me interesaría mucho platicar. Pues platicamos. Muy bien, hagámoslo. Sí. Pues les agradecemos mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros y que se hayan dado la oportunidad de escucharnos. Esperamos encontrarles pronto en futuras emisiones. Les recordamos que pueden encontrarnos ahí flotando en Instagram todo el tiempo y en nuestra página pensartierno.com. En Instagram estamos como Pensar Tierno y la razón por la que les invitamos a ir allá es porque queremos seguir conversando con ustedes. Nos interesa mucho también qué les hace sentido, qué piensan de todo esto que estamos platicando y queremos considerar también sus voces dentro de este diálogo, aunque estemos aquí de esta forma nada más nosotros dos, pero queremos ampliar pues la conversación y también escuchar sus inquietudes, sus intereses y todo lo demás. Entonces, pues les invitamos a habitar esos lugarcitos y les recordamos que nos vemos cada 3 semanas para pensar y pensarnos tierno. Gracias. Adiós, gracias.